Bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión 13, ya titulada con el tema de corrupción. En esta sesión pues abordamos uno de los problemas que ya atañe a nuestra vida pública contemporánea. Sin embargo, pues no lo haremos únicamente desde una perspectiva legal o penal, sino debemos de analizarlo, la corrupción como un fenómeno, pues sí, complejo, que puede ser estudiado desde distintos enfoques, desde la parte ética, filosófica, jurídica, política y, ¿por qué no?, al plano internacional. Y es importante precisar que desde el inicio en esta sesión que no se estudiarán todavía ahorita los casos específicos de corrupción en México. Ese análisis, bueno, pues lo vamos a tocar en nuestra siguiente sesión, la 14. Solo en esta sesión vamos a construir la base conceptual y reflexiva que nos permite comprender por qué ciertos casos resultan tan graves para la confianza pública, la democracia, lo que llamamos el Estado de Derecho y la justicia social. Y cuando escuchamos la palabra corrupción, normalmente pensamos pues, en sobornos, este, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder, tráfico de influencias o funcionarios que utilizan su cargo para obtener beneficios indebidos. Y todas estas ideas, pues sí, son correctas, pero no se agota el fenómeno. Al final, la corrupción no es solamente una conducta aislada, también puede convertirse en una práctica tolerada, en una forma de relación entre personas, instituciones, empresas y sobre todo autoridades. Por eso, para estudiar la corrupción no basta con preguntarnos qué normas se violó. También debemos preguntarnos qué valor se quebrantó, qué confianza se traicionó, qué institución se debilitó, qué derecho se afectó y qué tipo de sociedad se está construyendo cuando la corrupción se normaliza. Y un punto de partida es la definición utilizada por Transparencia Internacional. Esta, si pueden, tengan la oportunidad de meterse, vamos a sacar artículos interesantes, aparte de los datos estadísticos. Es una organización civil global que trabaja en más de 100 países y que tiene como misión promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en distintos sectores de la vida pública y social. Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder confiado para el beneficio privado, y esta definición pues será el eje de nuestra reflexión durante la sesión. La finalidad de esta clase es que ustedes comprendan que la corrupción no solo se daña en presupuestos o procedimientos, también afecta las vidas, expectativas, derechos, oportunidades y sobre todo la confianza social. Cuando una institución se corrompe, no solo pierde eficiencia, pierde sentido público. Y bueno, para comprender la corrupción, conviene iniciar con una idea central, ¿no? La corrupción implica una desviación del deber. Una persona o institución recibe una función determinada, pero utiliza esa función para fines distintos a los que justifica su existencia. Una institución pública existe para servir a la sociedad. Una autoridad existe para ejercer funciones conforme a la ley. Un tribunal existe para impartir justicia. Una oficina administrativa existe para atender necesidades públicas. Una empresa que contrata con el Estado debe de cumplir reglas de legalidad, competencia y transparencia. Una persona profesionista debe de actuar conforme a la ética de su disciplina. Cuando cualquiera de esos espacios se utiliza para favorecer indebidamente a una persona, grupo, partido, empresa, familia o red de intereses, se produce una forma de corrupción. La corrupción no siempre se presenta de manera evidente. En algunos casos aparece como una entrega directa de dinero a cambio de una decisión. En otros aparece como un favor, una recomendación indebida, una omisión deliberada, un contrato amañado, un permiso concedido sin cumplir requisitos, una resolución manipulada o una investigación detenida. Y por esta razón la corrupción puede adoptar múltiples formas, puede ser pública o privada, puede ser pequeña o de gran escala, puede ocurrir en el contacto cotidiano con una ventanilla administrativa o redes transnacionales,
que involucran a empresas, funcionarios, intermediarios, asesores jurídicos, bancos y estructuras financieras. La transparencia internacional distingue entre expresiones de corrupción menor o cotidiana y grandes formas de corrupción. La primera, bueno, pues suele afectar directamente eh, a las personas en su relación diaria con servicios públicos o trámites. La segunda puede dañar a sociedades completas porque involucra abuso de alto nivel, captura institucional, saqueo de recursos o manipulación de decisiones estratégicas. Es importante evitar pues, una idea en cuanto a pensar que la corrupción siempre ocurre en otros países y otros gobiernos, otras oficinas o en otras personas. La corrupción puede aparecer en cualquier espacio donde exista poder sin control, discrecionalidad sin justificación, opacidad sin rendición de cuentas o beneficios privados disfrazados de decisiones públicas, ¿no? La corrupción es ante todo pues, una traición, déjenme verlo. Es ante todo pues una traición a la confianza. Cuando una persona pues que ocupa un cargo público, la sociedad deposita en ella una responsabilidad. Esa responsabilidad no es personal, sino institucional. Quien ejerce una función pública no actúa en nombre propio, actúa en nombre del Estado, de la institución y en última instancia de la ciudadanía. Por ello, cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener un beneficio privado, no solo incumple una norma, también traiciona la confianza de quienes esperan que ese cargo sea ejercido con imparcialidad, legalidad y sobre todo responsabilidad. Aquí la confianza pública es uno de los elementos más importantes de la vida democrática. Sin confianza, bueno, pues la ciudadanía comienza a sospechar de todas las instituciones, sospecha de las autoridades, de los tribunales, de los procesos electorales, de la contratación pública, de los programas sociales, de la policía, de los permisos administrativos y de decisiones gubernamentales. Y cuando esa sospecha se vuelve generalizada, el daño es profundo, las personas pueden comenzar a pensar que cumplir la ley pues ya no tiene sentido, que participar en la vida pública ya es inútil, que la justicia depende del dinero o de influencias y que el mérito no importa tanto como los contactos. Y ese deterioro de la confianza no se resuelve solamente con discursos. La confianza requiere evidencia de integridad, requiere instituciones que actúen correctamente, que expliquen sus decisiones, que sancionen abusos, que protejan a quienes denuncian y que no permitan que el poder se ejerza sin ese control. Y por ello estudiar la corrupción, pues no es únicamente estudiar actos indebidos, es estudiar cómo se rompe la confianza que sostiene esa convivencia política y jurídica. Y desde el enfoque ético, la corrupción representa una falla moral porque implica elegir el interés privado por encima del deber. La ética permite preguntarnos no solo qué está permitido o prohibido por la ley, sino qué es correcto, justo y responsable. Una conducta puede estar oculta, puede no ser descubierta de inmediato e incluso puede no estar claramente sancionada en una norma específica, pero aún así puede ser éticamente reprochable. La corrupción ocurre cuando una persona sabe que tiene una responsabilidad, pero decide usarla para su beneficio o para beneficiar indebidamente a alguien más. En ese momento se rompe la relación ética fundamental, la relación entre poder y responsabilidad. Todo poder pues debe estar acompañado de responsabilidad. A mayor poder, mayor deber de actuar con prudencia, legalidad, justicia y sobre todo transparencia. Y el problema de la corrupción es que para separar el poder de la responsabilidad, la persona corrupta quiere conservar esa capacidad de decidir, influir o controlar, pero no quiere asumir las obligaciones morales que acompañan esa posición. Desde la ética pública, los cargos, las funciones y funciones, pues no son privilegios, pues sí, personales. eh,
son encargos orientados al bien común y eso significa que quien ocupa una función pública no debe de preguntarse únicamente qué puede hacer, sino qué debe hacer. Y la pregunta ética no es, ¿puedo obtener este beneficio? Sino la pregunta ética debe ser, ¿es correcto que lo obtenga? ¿Mi decisión respeta la función que fue confiada? ¿Actúo sobre todo de manera imparcial? ¿O podría justificarse públicamente mi conducta? Y aquí la corrupción también afecta la dignidad de las personas. Cuando un servicio público depende de un pago indebido, las personas usuarias deja de ser tratada como un titular de derechos y comienza a ser tratada como alguien obligado a negociar lo que legalmente le corresponda. Cuando una persona necesita pagar para acceder a la salud, justicia, seguridad, educación y trámites básicos, la corrupción se convierte, la corrupción convierte esos derechos a tu salud, a tu seguridad, a tu educación, en favores. Y ese es uno de los daños éticos más graves, que la corrupción transforma lo público en privado, lo común en particular, el derecho en privilegio y el deber en mercancía. Y también es importante analizar la corrupción desde la ética profesional. En el caso de quienes ustedes, futuros abogados internacionales, la corrupción puede presentarse cuando se utilizan conocimientos jurídicos para cubrir actos ilícitos, construir simulaciones, obstaculizar investigaciones, manipular procedimientos o aprovechar vacíos normativos de forma contraria a la justicia. Y la formación jurídica exige comprender que el conocimiento técnico no debe separarse de la responsabilidad ética. Saber redactar un contrato, interpretar una norma, promover un recurso, diseñar una estrategia legal implica una responsabilidad. El derecho puede ser una herramienta de justicia, pero también puede convertirse en una herramienta de encubrimiento si se ejerce sin ética. Cuando la corrupción se normaliza, también se normalizan frases que justifican lo injustificable. Todos lo hacen, así funciona el sistema, no pasa nada, es solo un favor, es una forma de agilizar, si no lo hago yo, alguien más lo hará. O el que no tranza no avanza, creo que ese se daba mucho hace unos años. Y estas frases revelan un problema moral profundo, la pérdida de capacidad crítica frente a lo incorrecto. La ética exige resistir esa normalización, exige reconocer que una práctica frecuente no necesariamente es correcta, que una conducta tolerada no necesariamente es justa, que una ventaja obtenida indebidamente sigue siendo indebida, aunque muchas personas la acepten. Y en este sentido, combatir la corrupción implica formar una conciencia ética. No basta con tener esas normas escritas, se necesitan personas capaces de actuar correctamente, incluso cuando nadie los observa, incluso cuando podrían obtener un beneficio y aun cuando el contexto les facilita actuar de manera indebida. El enfoque filosófico de la corrupción, pues desde nuestro punto de vista filosófica, la corrupción puede entenderse como una degradación del sentido del poder, de la justicia y de las instituciones. La palabra corrupción remite a la idea de la descomposición, deterioro o alteración de algo que pierde su forma original. Cuando decimos que una institución se corrompe, queremos decir que deja de cumplir el fin para el cual existe. Su forma externa puede permanecer, pero su sentido interno se deteriora. Un tribunal, bueno, puede seguir teniendo edificio, el inmueble, pues, el jueces, expedientes, audiencias y resoluciones. Pero si sus decisiones se compran o se condicionan por presiones indebidas, conserva nada más su apariencia institucional, pero pierde su finalidad de justicia. Una oficina pública puede seguir teniendo funcionarios, sellos, formularios y procedimientos, pero si el acceso al trámite depende de favores o pagos indebidos, esa oficina ya no funciona plenamente como una institución pública, sino como un espacio de intercambio corrupto. Y desde esta perspectiva, la corrupción no siempre destruye las instituciones de manera visible. Muchas veces las vacía por dentro. Las instituciones siguen existiendo formalmente, pero pierden legitimidad, finalidad y sobre todo la confianza social.
La filosofía política permite analizar este fenómeno a partir de la relación entre poder y bien común. Eh, En una comunidad pues, política, el poder debería estar orientado a organizar la convivencia, a proteger derechos, resolver conflictos y promover condiciones de vida digna. Cuando el poder se utiliza para beneficio privado, pues se rompe su justificación moral. El poder público no se justifica por sí mismo, se justifica porque sirve a una finalidad común. Cuando deja de servir a esa finalidad, se convierte en dominación, privilegio o instrumento de ventaja. La corrupción también plantea un problema de justicia. Una sociedad justa requiere reglas comunes y aplicación imparcial de esas reglas. La corrupción introduce una excepción indebida, permite que algunas personas obtengan ventajas no por mérito, derecho o necesidad legítima, sino por esa cercanía al poder, esa capacidad de pago o acceso a redes de influencia. Esto afecta obviamente la igualdad. Si una persona obtiene un contrato por soborno, otra persona o empresa que cumplían los requisitos quedan injustamente desplazada. Si alguien obtiene un cargo de por nepotismo, otra persona con mejores capacidades queda excluida. Y así vamos a ver cada uno de esos ejemplos. Y desde la filosofía moral, también podemos analizar la corrupción como una forma de instrumentalización. La persona corrupta utiliza a las demás como medios para obtener beneficios. Utiliza el cargo como instrumento, utiliza la ley como fachada, utiliza la institución como cobertura, utiliza la confianza social como oportunidad. La corrupción nos revela una visión empobrecida de la vida pública, supone que todo puede comprarse o renegociarse. Una decisión, una licencia, una sentencia, un silencio, una candidatura, un contrato, una inspección o una sanción. Frente a esa visión, la filosofía recuerda que existen bienes que no deben estar sujetos a compra, la justicia, la dignidad, la verdad institucional, el voto libre, la imparcialidad, la protección hacia sus derechos. Por eso la corrupción no es solo legalidad, es una crisis de sentido. Ocurre cuando las instituciones dejan de orientarse al bien común y se convierten en instrumentos de interés particular. Bajo el enfoque jurídico, la corrupción se relaciona con violación a normas, deberes, responsabilidades y principios que regulan el ejercicio del poder. El derecho enfrenta pues, la corrupción desde distintas ramas y con distintos tipos de responsabilidad. Puede intervenir el derecho administrativo cuando se trata de responsabilidades de servidores públicos, faltas administrativas, procedimientos disciplinarios, contrataciones públicas, fiscalización o control interno. Y puede intervenir el derecho penal cuando estas conductas constituyen ya en un delito como el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias u operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la legislación pues, que sea aplicable en cada estado, en cada país. Y puede intervenir también el derecho civil o mercantil cuando existan daños contractuales, perdón, contratos pues simulados o responsabilidad patrimonial. Y puede intervenir el derecho electoral cuando la corrupción afecta campañas, financiamiento político, compra de votos o uso indebido, por ejemplo, de recursos públicos. Y también puede intervenir el derecho internacional porque la corrupción no siempre queda confinado dentro de fronteras de un estado. Las redes de corrupción pueden mover recursos a otros países, utilizar empresas constituidas en jurisdicciones distintas, abrir cuentas en el extranjero, ocultar beneficiarios reales o participar en contratos transnacionales. Y esta dimensión obliga a pensar la corrupción como un fenómeno que requiere cooperación jurídica internacional. Y en este punto es importante mencionarle pues, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, conocida como la UNCAC. Espero que la busque. Eh, la UNCAC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que la UNCAC es el único instrumento universal jurídicamente vinculante contra la corrupción. Fue adoptada ya por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de octubre del 2003 y aborda pues esta ley
áreas como prevención, penalización, aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos, asistencia técnica o intercambio de información. Y la existencia de ese instrumento internacional muestra que la corrupción es considerada un problema global. No se trata solamente de una preocupación moral o política, sino de un fenómeno que exige cooperación jurídica entre estados, y esto es especialmente relevante cuando los recursos obtenidos mediante actos corruptos se trasladan a otros territorios o cuando intervienen empresas, intermediarios financieros o estructuras jurídicas internacionales. Y la recuperación de estos activos es uno de los temas más relevantes en la lucha anticorrupción. No basta con sancionar a las personas responsables, también es necesario recuperar los bienes o recursos obtenidos indebidamente. De lo contrario, pues la corrupción puede seguir siendo rentable incluso cuando existan condenas o investigaciones. En el ámbito regional también es importante mencionarles la Convención Interamericana contra la Corrupción. De acuerdo a la OEA, esta convención fue adoptada en Caracas, Venezuela, ya en 1996, entrando en vigor en 1997. Este instrumento pues refleja la preocupación regional por fortalecer mecanismos de cooperación, prevención, detención, sanción y erradicación de la corrupción. Y desde el punto de vista jurídico, la corrupción también exige distinguir entre la legalidad formal y legitimidad sustantiva. Puede ocurrir que ciertos actos parezcan formalmente correctos porque siguen un procedimiento aparente, pero en realidad están diseñados para encubrir pues una decisión corrupta. Por ejemplo, una licitación puede publicarse formalmente pero estar previamente ya dirigida a favorecer a una empresa específica. Una contratación puede tener documentos completos, pero haber sido construida sobre un conflicto de interés. Una resolución puede estar redactada en lenguaje jurídico, pero responder a presiones externas o pagos indebidos. Por eso aquí el derecho no debe de limitarse a revisar apariencias, debe analizar la finalidad, el contexto, la motivación, la trazabilidad de las decisiones, los vínculos entre personas involucradas, la existencia de beneficios indebidos y los efectos reales de esos actos, ¿no? Y bueno, ya en esta sesión la vamos a dejar hasta aquí, pero no sin antes decirles que en el combate jurídico, bueno, pues a la corrupción, requiere instituciones pues sí más sólidas, requiere fiscalías independientes, tribunales imparciales, auditorías pues sí eficaces, órganos internos de control con capacidad real, esos sistemas de transparencia, mecanismos de denuncia seguros, protección a personas alertadoras o denunciantes, esa regulación de conflictos de interés, reglas claras a la hora de la contratación pública y el acceso sobre todo a la información pública. Sin embargo, también debemos reconocer un límite. El derecho por sí solo no elimina la corrupción. Las leyes pueden ser necesarias, pero no son suficientes. Un país puede tener leyes muy detalladas y aún así presentar altos niveles de corrupción. Si no existen voluntad institucional e independencia judicial, cultura de cumplimiento, vigilancia, ciudadanía, sanciones efectivas, la corrupción aprovecha esas grietas del sistema jurídico, aprovecha la discrecionalidad excesiva, la opacidad, la lentitud procesal, la falta de coordinación institucional, la ausencia de controles o la impunidad. Por eso, una política jurídica anticorrupción puede ser preventiva, correctiva y sancionadora. Y en la siguiente sesión vamos a estar abordando, pues bueno, nuestros otros temas de corrupción y ya lo vamos a enfocar en casos de corrupción en México, pero quiero mostrarles la página de Transparencia Internacional que nos da estos datos y ese es el mapa que yo les llegaba a mencionar. Si ven, pues aquí hay muchas, no veo yo en color verde a nadie. Si ustedes observan, hay diferentes tonalidades de rojo, anaranjado y amarillo. Bueno, aquí es donde yo conocí las diferentes tonalidades. Y observamos todavía en años pasados se veía más flechitas verdes que quiere decir subían de ranking. Y ahora, pues no.
Dinamarca era uno de los países que mantenía una flechita en verde, que quería decir que subió o que se mantenía o al menos estaba el signo igual. Finlandia, vean qué países, ¿no? Aquí veo, por ejemplo, Uruguay bajó. Busquemos a México. Entonces nos vamos a ir hasta abajo. Bueno, si nos vamos hasta abajo, quisiera ver quién es el último lugar. Sudán, Venezuela. Entonces, por aquí debe estar arribita México. México está en el 141 lugar. Se supone que tiene una flechita. Suponemos que tiene una flechita verde, que eso quiere decir que subió un score en 2024, pero la posición no está muy alentadora, ¿verdad? De esta página les digo que tiene muchos artículos. Te vuelvo a mencionar lo que pasó con Panama Papers, que fue en 2010. Obviamente, pues no es algo que ya se cerró, destapó una red de corrupción. Esta página de transparencia, de verdad, ingrese, les va a dar muchos datos. Si ustedes quieren abordar un tema de investigación, no es una página que tiene presencia, ya como dijimos, en más de 100 países, pues, no es cualquier organización civil, cualquiera. Les agradezco mucho su atención. En la siguiente sesión pues, vamos a ver el enfoque político de la corrupción. También vamos a ver el tema de la organización social, que es la transparencia internacional como un referente global. Y bueno, también vamos a ver ese índice de percepción. Vamos a analizar pues ese último análisis en 2025 que hicieron. Cada año lo hacen, entonces pues bueno, tenemos datos métricos cada año. Los tipos y manifestación de la corrupción, causas estructurales de la corrupción también vamos a revisar. También vamos a revisar las consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales. Y sobre todo el tema de transparencia, rendición de cuentas e integridad, cómo se vincula la corrupción y su profesión jurídica y la corrupción desde un punto de vista global, ¿no? Claro que pues eso lo vamos a estar abordando en la siguiente sesión. Les agradezco mucho su atención y pues estamos en contacto. Hasta luego.